Me gustaría en esta ocasión hablar contigo acerca de la apologética. ¿Qué es la apologética? Se trata de una disciplina que tiene el propósito de defender nuestra fe. ¿Defenderla de quién? Defenderla de todo aquel que pretenda negarla, que pretenda difamarla, que pretenda desvirtuarla, y defenderla a base de argumentos razonados, de argumentos lógicos, que parten en primera instancia de la revelación de Dios, de la revelación que está plasmada en la Escritura, y que emplean también la lógica, el uso correcto de la razón. El término apologética en realidad podríamos decir que es nuevo en la historia de la Iglesia, porque el primero que lo empleó fue el cardenal John Henry Newman, y esto a mediados del siglo XIX. John Henry Newman era un presbítero anglicano y se convirtió al catolicismo en 1845 y llegó a ser cardenal, porque así lo dispuso el Papa León XIII. Fue beatificado en 2010 por el Papa Benedicto XVI, quien de hecho, el cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, tuvo una gran influencia en su pensamiento de los escritos justamente de John Henry Newman. Y es que escribió John Henry Newman una autobiografía espiritual bajo el título Apologia pro vita sua, y ahí fue precisamente la primera vez que en el ambiente católico se empleó este término. Esta obra fue traducida al español como Historia de mis ideas religiosas. Pero es la primera vez que encontramos el término apologética, apologetics en inglés. Y en esta biografía, que muchos consideran incluso un libro quizás tan importante o siguiendo muy de cerca las confesiones de San Agustín, el cardenal John Henry Newman daba razones para defender su cambio de la iglesia anglicana a la iglesia católica y para defender diferentes dogmas de nuestra fe. Y aunque el término es nuevo en el contexto de estos 21 siglos de cristianismo, lo cierto es que la disciplina de defender nuestra fe tiene su origen en los albores del cristianismo mismo, y a lo largo de la historia se ha ocupado de defender la fe de diferentes pensamientos. Al principio del cristianismo, tenía que defenderse la fe católica del pensamiento judío, por ejemplo. Pensemos simplemente en la imposición de la circuncisión, que los judíos querían preservar, y la falta del mismo, dado que ahora somos bautizados. Podríamos decir que el primer tratado como tal de apologética lo compuso San Justino Mártir. Es un tratado que se llama Diálogo con Trifón el Judío y data de más o menos entre 155 y 160 después de Cristo. Es un documento antiquísimo. Y un poco después Tertuliano escribió una obra titulada En contra de los judíos. Más adelante, la Iglesia tuvo que defenderse de las ideas paganas, sobre todo ideas que venían del Imperio Romano, en concreto ideas politeístas que eran propias de aquella cultura grecorromana que predominaba en los tiempos en que el cristianismo comenzaba su historia y comenzaba a madurar. Más adelante, llegando ya a la Edad Media, podremos hablar de una segunda etapa de la apologética o de la defensa de la fe, si tú quieres, porque el término como tal todavía no existía. En la Edad Media había que defender la fe católica de las ideas de Mahoma. Estos son los tiempos de San Francisco de Asís, pero también son los tiempos de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que escribió un tratado filosófico titulado Summa contra Gentiles, que precisamente exponía los argumentos para defender la fe católica del racionalismo mahometano. Ya más adelante, lógicamente, que la defensa de la fe católica se centró en el conflicto con el protestantismo. A la fecha, de hecho, la mayor parte del trabajo apologético consiste precisamente en defender la fe católica de las ideas y de los ataques también de iglesias protestantes y de iglesias evangélicas, incluso de sectas que se derivaron de aquellas iglesias protestantes y evangélicas. Llegando ya al siglo XVII, al siglo XIX, había que defender la fe católica del racionalismo, todos aquellos filósofos que llegaban a la conclusión de que Dios no existía. Y en la actualidad la mayor parte del trabajo apologético se concentra en la defensa de la fe católica, nuevamente en contra de los argumentos de las iglesias protestantes, de las iglesias evangélicas, de las sectas, del ateísmo mismo, pero también en contra de ideas como el neoliberalismo, ideas, por ejemplo, que promueven el aborto, que promueven formas de matrimonio ajenas o contrarias a la voluntad de Dios. En fin, que la apologética es una disciplina muy importante. Todos debemos saber dar cuenta de nuestra fe,
Es algo que San Pedro escribió en su primera epístola, ¿verdad? Que todos tenemos la obligación de dar cuenta de nuestra fe, de dar razón de nuestra fe y de hacerlo con caridad. Además, eso es importante. A muchos se les olvida esa segunda parte de lo que dijo San Pedro. Y esa es la razón por la que quiero invitarte a que me acompañes en un curso de apologética. Un curso de apologética que puedes tomar en internet desde la comodidad de tu casa, a tu paso, a tu ritmo, en tu tiempo personal. José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org. Es un sitio que no te debes perder, debe estar marcado entre tus favoritos porque tiene una cantidad de información, de documentos, de artículos muy valiosos precisamente para aprender a defender la fe, y además es muy importante porque no se puede defender lo que no se conoce. De hecho, fíjate que es curioso que la palabra apologética en griego se aplicaba para la defensa militar. En concreto se refería a la disposición de ejércitos en formaciones de defensa, precisamente en un combate. No se puede defender lo que no se conoce, así que tomar este curso resulta muy interesante, resulta también muy útil porque se aprende mucho acerca de la fe. José Miguel Arraiz, el director de apologeticacatólica.org. Si no conoces su trabajo, te cuento brevemente. José Miguel es un colega mío, así como mi especialidad es la Sagrada Escritura y la Sagrada Liturgia. Él se especializó en apologética, también es autor de numerosos libros, varios de ellos son bestsellers. Más información en su sitio, por supuesto. Bueno, pues José Miguel y yo colaboramos en el Año de la Fe con Catholic.net en aquel entonces, impartiendo un curso acerca del Concilio Vaticano II, siguiendo las instrucciones de lo que había dispuesto el Papa Benedicto XVI en ese tiempo. Y ahora José Miguel me ha invitado a colaborar con él como instructor de un curso del cual es autor y director, que se llama Curso Online de Apologética Católica. Si vas al sitio apologeticacatólica.org, te puedes inscribir. Es un curso muy completo, son 12 lecciones. Los temas son Introducción a la Apologética, las imágenes sagradas, la comunión de los santos, Biblia, Magisterio y Tradición, el papado, la sucesión apostólica, la justificación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el cielo, el infierno y el purgatorio, el bautismo y el canon bíblico, porque la Biblia tiene los libros que tiene. Y en cada lección te cuento de dónde proviene nuestra fe al respecto de cada uno de estos temas, y además te presentamos una lista de los ataques más comunes a cada uno de estos aspectos de nuestra fe y cómo defenderlos. Así que resulta verdaderamente interesante. Hay mucha gente que considera actualmente que defender la fe es compartir videos de un sacerdote muy famoso que se dedica a esto. Y claro, eso puede resultar de utilidad, pero qué mejor que uno mismo defender la fe. Es de lo que se trata, de uno mismo conocer la fe para uno mismo defenderla, no simplemente estar compartiendo videos de alguien más. Así que en verdad, te animo a que te inscribas a este curso, te va a resultar de mucha utilidad. Y como te digo, lo puedes tomar en el horario que quieras, a tu tiempo, a tu ritmo, y aprenderás mucho, mucho acerca de nuestra fe. Visita apologeticacatólica.org. También en el sitio de semillasparalavida.org encontrarás un enlace para que te puedas inscribir. Hazlo ya, no lo dejes pasar. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.